La semana pasada hemos comentado con ustedes los temas relacionados con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, incluida la parte de prerrogativas de los partidos políticos. En números redondos habrá para las elecciones federales cerca de 6.800 millones de pesos para los partidos políticos y para la operación del IFE unos 18.200 millones de pesos, lo que da 25.000 millones de pesos en el año. Y esto pues ha generado muchas reacciones a nivel nacional. Aquí pudimos platicar con el consejero electoral Ciro Murayama, que nos decía, bueno, lo que pasa es que la democracia es cara y el INE va a tener más funciones el próximo año, como instalar todas las casillas, tanto de la elección federal como de las 30 elecciones estatales concurrentes, así que se incrementaron nuestras actividades y por ello se justifica el incremento del dinero. Vamos a platicar sobre este tema con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y también consejero presidente del entonces IFE de 2003 a 2007. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, ¿qué te ha parecido esta discusión? Evidentemente tú viviste el tema de la organización electoral de cerca. ¿Encuentras razones en, por un lado, las críticas que hace la población y, por otro lado, las justificaciones que hace el Instituto Nacional Electoral respecto del presupuesto de 2018? Yo creo que ambas partes tienen razón. Por una parte, la gente desconoce si 18,000 o 25,000 o 1,000 millones de pesos son mucho o poco. Son cantidades tan enormes que nadie puede saber qué significa eso ni físicamente ni en su tamaño. Pero lo que la gente está viendo es que se mete mucho dinero a una maquinaria de producción de elecciones y del otro lado sale un resultado deficiente que son gobiernos con problemas de corrupción, con malos servicios públicos, con desconfianza, con inseguridad. El tema central de que la gente se enoje con estas inversiones en nuestra democracia electoral es que del otro lado ve un producto muy malo. Y ese creo que es el tema central. Habiendo dicho lo anterior, creo que hay dos temas que quisiera resaltar. Por un lado, el INE es más costoso hoy en términos reales de lo que lo fue hace 6 años y tiene razón el INE en decir, yo tengo que hacer más cosas, en particular dos. Tiene que instalar todas las casillas del país en un modelo que se llama casilla única. Anteriormente, el IFE instalaba sus casillas para las elecciones federales de presidente, diputados federales y senadores, y los institutos electorales de los estados instalaban las suyas propias para gobernador, diputado local y presidente municipal. Ahora, como es un instituto nacional, tiene que hacerse cargo de todo. Y tiene razón, eso cuesta más dinero, tiene que capacitar a más gente, tiene que contratar más materiales para instalar las casillas, y eso significa una labor inmensa. Lo que el INE dice es que con este modelo de casilla única nos vamos a ahorrar 1,580 millones de pesos. El problema, Pascal, es que ese ahorro no está ocurriendo en los institutos electorales de los estados. Dicho de otra manera, lo que está aumentando el presupuesto del INE debiese ser un decremento en el presupuesto de los llamados OPLES o institutos electorales de los estados y no está ocurriendo. Cuando uno ve los datos, son pocos los datos que hay porque este modelo empezó a operar en la realidad a partir de 2015-2016. Uno lo que ve es que las autoridades locales han venido también incrementando su costo. Entonces el INE cuesta más porque hace más, pero los OPLES cuestan más haciendo menos. Entonces, en su conjunto, nuestro sistema de organización de elecciones está siendo más caro en lugar de más barato. Y esto no es una crítica al INE, esto es una crítica a que a nivel estatal los OPLES no se están ajustando el cinturón cuando están haciendo menos cosas. Fíjate que justamente me puse a investigar datos sobre el tema que mencionas y los voy a publicar mañana en la columna que escribo en el periódico Excelsior, pero de ello, el instituto más grande por el número de personas en el padrón electoral del Estado de México, pues va a subir 25% su presupuesto de 2017 a 2018, de acuerdo con la petición, con el proyecto de presupuesto que hay. ¿Se justifica ese aumento de 25% por parte del IEM, el Instituto Electoral del Estado de México?
En términos reales, no, porque por sentido común, la labor más cara de una organización electoral es la capacitación e integración de mesas directivas de casilla. Y reitero, esa labor la lleva a cabo el INE. El tema de identificar a los votantes la lleva a cabo también el INE a través del Registro Federal de Electores, tal forma que este número que me das suena desproporcionado. Mira, en 2017 los institutos electorales de los estados llamados OPLES van a gastar este año 6.869 millones. El año comparable sería 6 años antes, 2011. Gastaron 5.795 millones. En términos reales, esto sí significa un incremento de más de 1.000 millones de pesos en términos reales. Sí. Están haciendo menos, pero están gastando más. Lo que quiero decir es que la reforma electoral de 2014 creó una tendencia de gigantismo electoral, de burocratización adicional. Concentras funciones en el INE, pero no desconcentras y despresurizas y adelgazas abajo. Y el problema es que todo crece y crece y crece. Por otra parte, Pascal, está el tema de los partidos. Sí. Ese es otro problema diferente. Aquí sí creo que lo que estamos viendo es que año con año el dinero viene aumentando y la razón es que los partidos han creado fórmulas para que esto ocurra así. Creo que la crítica es válida, creo que la crítica es cierta, a diferencia del INE que tiene que instalar más casillas. Pues los partidos tienen que dar el mismo número de discursos, los partidos básicamente están haciendo las mismas labores y sin embargo cada vez tienen más y más y más dinero. Entonces el presupuesto que se le da a los partidos ha venido aumentando. Simplemente y otra vez, vemos la parte nacional, los 6.788 millones, comparado con 2012 en términos reales son 6.000 millones, ahora son 788 millones más, comparado con hace 10 años es más. Pero a nivel estatal es donde está el problema más grave, porque a nivel estatal en 2014 se hizo una reforma electoral que aumentó en 50% aproximadamente el financiamiento de los partidos con registro estatal, o sea, todos. Y aquí el incremento pues ha sido en 50% en los últimos años. Entonces, si tú sumas los partidos en general, registro nacional, registro estatal, pues sí tienes que los incrementos de términos reales han sido muy significativos y eso sí causa coraje, porque reitero, no estamos viendo que más dinero signifique mejores partidos. Al contrario, yo creo que aquí la ecuación es al revés. Entre más dinero les das, más los burocratizas, más los alejas de la sociedad, más oportunismo creas en sus dirigentes y eso te declina su calidad y su integridad. Mira, veía yo que en el presupuesto del IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, ellos pidieron para la organización electoral 1.822 millones y 941 para los partidos políticos, pero de los primeros 1.822, de esa cantidad, 1.195 son para los llamados servicios personales, donde entra la nómina. Ahí está, creo que reflejado el gigantismo del que tú estás hablando, Luis Carlos. Así es, gigantismo electoral. Esto no ocurre en temas electorales, ocurre en cualquier organización burocrática. Creas burócratas y los burócratas crean necesidades de más burócratas, de más oficinas, de más secretarias, de más automóviles y eso es algo imparable. Entonces entramos en una ruta de gigantismo que es resultado de reformas electorales con un enfoque hiperregulatorio, con un enfoque punitivo, con un enfoque centralizador que han venido generando este fenómeno de gigantismo en los últimos 10 o 15 años. Vamos en una ruta imparable, salvo que cambies el enfoque y hagas una nueva legislación y otro enfoque diferente, pero una vez que instalas burócratas en una oficina, es casi imposible deshacerte de ellos. Pues caray, sí es un tema que requiere muchísima reflexión. Por un lado, como has dicho, pues un instituto que ya es nacional tiene mayores requerimientos. Ojalá que al mismo tiempo que expanda su operación también pueda tener pues alguna suerte de adelgazamiento del aparato burocrático que hace esa función, pero lo que es absolutamente injustificado, de acuerdo con todo lo que nos has dicho, es lo que está ocurriendo en los estados en materia de organización electoral, pero también de prerrogativas.
Así es, Pascal. Y quisiera hacerte un último comentario. ¿Cómo no? El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver un asunto vinculado al dinero de los partidos. Sí. Es una acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Verde, quejándose de que en Jalisco se había cambiado la ley electoral local para reducir el financiamiento de los partidos. Ahí Pedro Kumamoto, diputado local, y el gobernador del PRI, Aristóteles Sandoval, hicieron una alianza política temática y impulsaron esta reforma Kumamoto que básicamente propone reducir el dinero en un 50% más o menos. Lo que la Corte va a decir hoy es que esa reforma efectivamente es inconstitucional. Y es cierto, es inconstitucional porque como tenemos una ley general de partidos, desde la Federación, desde el Congreso de la Unión se legisló que el centro y todo el país tenían que usar la misma fórmula. Como se hizo ese mandato en 2014, es que el financiamiento de los partidos de los estados subió tanto, porque se dijo, usen mi fórmula, y esa fórmula es muy inflacionaria. Entonces, efectivamente, las entidades están obligadas a copiar una fórmula. Antes los estados gastaban menos, tenían factores de cálculo mucho más reducidos y por lo tanto se les daba menos dinero. Entonces, la Corte le da la razón jurídica al Partido Verde, pero no quiere decir que le dé la razón moral ni políticamente correcta. Yo creo que Kumamoto tiene razón, pero la Corte lo que está diciendo, mientras no cambies la Constitución federal, donde se da un mandato político a las entidades, tu Estado no puede reducir el dinero de los partidos. Entonces, la conclusión es que sea constitucional no quiere decir que sea correcta la fórmula. Lo que está diciendo es, la única manera de cambiar en estas leyes generales es que empieces desde arriba hacia abajo y no puedes hacerlo a nivel estatal. Hoy se va a dar una lectura equivocada, van a decir, Kumamoto se equivocó. No, Kumamoto no se equivocó, Kumamoto está en lo correcto. Tenemos que reducir el dinero de los partidos, pero tenemos que empezar por la Constitución Federal. Pues sí, ahí está el llamado. Desgraciadamente, quienes se benefician del dinero son quienes hacen las leyes y parece que no hay muchos incentivos, o por lo menos yo no los veo, para hacer esa reforma constitucional que mucho valdría la pena, Luis Carlos. Así es, Pascal. Pues Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Con todo gusto, como siempre. Gracias. Luis Carlos Ugalde es el director general de Integralia Consultores y fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral.